ya también a la tecnología, a las tecnologías educativas. También soy candidato a magíster en tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. Y me gusta la música, me gustan los podcasts, me gusta las tecnologías, me gusta trabajar con Arduino y otras cosillas más que iremos viendo también en el camino. Y en el micrófono 2 les presento a Alan Maldonado. Hola, 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 ¿qué tal? No me salió esta voz, así que voy a tener que seguir con la otra voz nueva. Así que, para los que no me conocen, mi nombre es Alan Maldonado, estoy acá en el micrófono número 2, soy profesor de Biología y Ciencias Naturales de formación, candidato a magíster en Recursos y Ciencias Naturales en Conservación. Eh, ya que el otro día no me acordaba, ¿te acuerdas, Sergio? No me acordaba que estaba estudiando. Ya, pero hoy día sí me acordé más o menos de lo que estaba estudiando. Y que me gusta hacer, me gusta sobre todo la pesca, eh, el arte, sobre todo el arte street de los graffiti y esas cosas como que me fascinan. Y eso, muy agradecidos por estar acá el día de hoy con nosotros y le damos la bienvenida a este laboratorios virtuales, es igual a eso mismo. Mundos virtuales igual laboratorios virtuales. Mundos Sí, virtuales igual laboratorios virtuales. sí, es que a veces se me confunden, las Sí, fue muy cosillas, largo el por nombre, ahí. debimos haberlo cortado. Sí, sí, no, nos caímos esta vez, Sergio. Sí, sí, yo creo que sí. Oh, sí, sí, lo siento. Por suerte Laboratorios solo fue en el virtuales, nombre. mundos virtuales. Sí. No, porque el taller está súper entretenido. Súper bueno. Sí. Entonces, iniciemos. Iniciemos. Bueno, ya, vamos a comenzar. Tun, 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 tun. Bueno, hoy día lo que queremos trabajar principalmente es con una plataforma virtual. De ahí a que nosotros le llamamos este mundo virtual, es igual a laboratorios virtuales o viceversa. Y esta plataforma se llama Tinkercad. Eh, no sé si la conocen. ¿Podríamos preguntar eso, Sergio? Así, si conocen Tinkercad. Por Así último, es, así que nos es. hagan ahí un gestecillo, un mensaje Unas ahí al chat, manitas. unas manitos. Ahí sí conocen Tinkercad. Tu, 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 tu. Tun, 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 tun. Creo que, creo que parece que todos lo conocen, Sergio, ¿no? Creo que vamos a tener que cambiar de plataforma. Vamos a tener que usar la otra, la de electrónica. Ah, no, Ah, no, no la han escuchado. No, no, no. no la han visto. Entonces, Ya. yo tampoco. Ah, vamos, vámonos. Entonces, vamos a ¡Vamos! hacer algo nuevo, Sergio. Vamos a hacer algo entretenido. Ya, entonces vamos a trabajar con Tinkercad, que tiene que ver con esto de simulación de circuitos eléctricos, y lo vamos a darnos vuelta en el repensar cómo pudiésemos incluir Tinkercad, y que es una plataforma que nos encanta a nosotros utilizar, y creo que nos ha ido bien con Tinkercad, ¿o no, Sergio, con los niños y niñas? Sí, justamente lo conversamos antes de iniciar este taller con el equipo del Congreso y les comentamos que esta iniciativa o este programa que nosotros construimos bajo el alero de STEM Patagonia, el programa ISEC y Fundación Siemens. Bueno, estuvimos diseñando estos talleres justamente en tiempo de pandemia, en donde era, no se podía realmente trabajar presencialmente las cosas que queríamos hacer, entonces tomamos estas herramientas y empezamos a construir todo un mundo virtual en torno estas dos grandes puntos, que es la indagación científica también y los experimentos. Exacto, o sea, tratamos de incorporar todo lo que es educación STEM y llegamos a la utilización de esto, mundo virtual, laboratorios virtuales, mediante, en este caso, hoy en día puntual, que vamos a hablar sobre Tinkercad y que ustedes van a utilizar Tinkercad. No es que nosotros le venimos a promocionar la plataforma porque no nos pagan ningún peso por la plataforma, por lo tanto no le estamos haciendo propaganda, pero sí, está muy buena la plataforma para trabajar. Y es gratuita. Ah, oye, sí, eso es lo mejor. No es como que nos limite el acceso, es gratuita. Entonces, como doble like como para Tinkercad, porque se puso ahí con la educación. Al ser gratuita, no tenemos que pagar nada. O sea, maravilloso. Y la gráfica,
Maravillosa. Así que si los que me escuchan, los de Tinkercad, igual podrían como auspiciar, ¿no? Sergio, yo dejo el dato ahí, Yo así creo que como que no estaría mal, no estaría mal. Estaría bueno para seguir avanzando en este mundillo. sí. Entonces, nosotros le traíamos una primera pregunta, consultación. Esa palabra no existe. Bueno, vamos a trabajar en torno a lo que tiene que ver con electricidad, para contextualizar un poco el Tinkercad en el formato que lo vamos a usar, pero nuestra primera pregunta también se relaciona a electricidad, Chun, chun, que chun, es, chun. y acá viene un coloquialismo, así que no se asusten, porque de repente se asustan cuando utilizamos los coloquialismos. Eh, Ese señor que está ahí es, es un crack. eh, Él es un crack, 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 como muchos otros. Entonces, nuestra pregunta deriva desde ahí también. ¿Quiénes de ustedes son los o las crack? Crack es así como los que la llevan, así como cuando uno dice el 10, así como Messi, utilizamos Messi porque ha estado en la palestra todos estos días, así como Messi se fue a tal lugar, así como a ustedes dicen, wow, esa persona sí que es sequísima, sí que sabe o conoce de electricidad o energía. ¿Quiénes de ustedes son los crack o capos de la energía? Y ahí pusimos como un ejemplo, así, Messi, Franklin, Tesla, y a la otra persona no la estoy nombrando. Y si se dan cuenta, tiene un guiño ahí en el ojo a una persona que obviamente tiene todas sus contribuciones y pergaminos ganados y otros robados. Por eso viene con un signo ahí camuflado. Sí, nos gustaría saber Y entonces de todos los que están acá, de todos los profesores y profesoras, quiénes son los secos y los más geniales en el tema de la electricidad o la física, porque vamos a necesitar su ayuda para poder desarrollar este taller. sí. Necesitamos su ayuda. ¿Quién hace física? ¿Quién trabaja con conceptos de energía, electricidad? ¿Alguna manito por ahí? Ah. ¿Alguna manito? ¿Soy un voluntario o sacamos un dado mágico? Así como de... ah, un dado mágico. Oscar Solano. Un dado mágico. Tiré el dado y me salió el nombre Oscar. Cuéntanos, Oscar. ¿De formación? Te has apagado el micrófono. A ver. Ya, Ahí ahí sí. parece que está activado. Sí, ahí sí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué estamos haciendo acá hoy día? No. ¿Se imagina así como se imagina uno preguntase eso en un taller? Así como los talleristas haciéndose esa pregunta, no estaría. No. ¿Trabajas con conceptos de energía, física Sí, sí, trabajo con conceptos de física. y de formación, don Oscar? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que soy? ¿Sí? Profesor de ciencias naturales, biología, química y física. ¡Ah! ¿Viste? Ya tenemos Perfecto. Sergio. Sergio, ya encontramos a alguien. ¡Wow! ¿Vio? Buenísimo, buenísimo. Porque acá vamos a necesitar la ayuda de todos los que sepan mucho de ello, porque nosotros de formación somos... ¿Qué somos, Sergio, de formación? No lo sé. ¿Facilitadores? Sí, puede ser. Propiciadores de espacio de aprendizaje. Suena bonito. Suena bonito. Propiciadores de espacios de aprendizaje. Sí, suena mejor que cuando nos decimos talleristas. Sí, alguien más que trabaje como de las ciencias naturales ahí como en física o trabaje en quinto, tercero, séptimo, básico, que son donde se ven bastante fuertes estos conceptos. Sí, mientras más mejor, porque me puedo equivocar en una, así que mientras más seamos mejor. Sí, a ver. Esther Maliqueo, salió el dado.
Por Giro, acá ahí estoy. sí. Adelante, Esther, cuéntenos. ¿En qué niveles se desempeña? Segundo ciclo, Ciencias Naturales. Ahí sí. Entonces, viejo, encontramos otra persona, Sergio. Muy bien. Y no nos querían responder, ¿te das No, cuenta? no nos quieren. Es que capaz que a donde asustamos, donde pusimos Messi, Franklin, Tesla, Edison, Claro, CR7. quizá la pregunta fue demasiado amplia también. Debimos haber sido más Sí, específicos. Pero sí, yo ya, por lo creo. menos, pero yo sabía, sí, yo sabía, era imposible que no hubieran profesores acá que no manejaran estos conceptos en el aula. O sea, imposible que no sucediera. Exacto, Sergio. O sea, confirmamos nuestra premisa de que habían profesores y profesoras que trabajaban con energía, trabajaban con estos conceptos de electricidad y se desempeñaban en esos niveles que teníamos pensado y que leímos del currículum nacional y también de la priorización curricular y de la progresión curricular y todo lo curricular que se nos coloca. A ver, rayos. Entonces, Alan, Dígame, buen hombre. espérate, tenemos la manito levantada de Jessica Noriega. Adelante, Jessica. Hola, lo que pasa es que ustedes preguntaron quién eran los cracks y nosotros nunca somos unos cracks, todos los días estamos aprendiendo. Entonces, yo soy educadora de párvulo y sí lo trabajamos con los niños, a lo mejor no como se hace en básica, pero sí en otros niveles, ¿ya? Por ejemplo, como la luz y la sombra, ¿ya? Porque ahí se produce, también se trabaja la energía, pero desde la energía artificial, por ejemplo, la linterna. Ya para que ellos descubran la sombra y otro tipo de cosas, pero no somos crack, estamos aprendiendo. No, son... Acá, yo creo Sergio, que digámoslo en coro. sí. En 3, 2, Dos, 1. ¡Son dos. crack! ¡Crack! Son crack porque trabajan Sí. generando espacios de aprendizaje en estas temáticas. Y eso ya les da una connotación de crack. O sea, Sí, lo que es eso ya es ser alguien crack. O sea, es generar espacios de aprendizaje para nosotros son personas crack. Y sobre todo, ahora si están en energía y electricidad, más crack aún. Así que, Cristian, tienen la manito levantada, igual lo queremos escuchar. Hola, buenas tardes, colegas, ¿cómo están? bien, bien. Claro, yo trabajo yo soy profesor de ciencia y de tecnología, entonces me queda redondito trabajar todo lo que es motor eléctrico, imanes, circuito paralelo, etcétera, 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 y me ha servido mucho porque igual lo meto en ciencia. En octavo tuve lo que es circuito, voltio y todo lo demás. Más abajo, igual en quinto, igual veo algo de electricidad y recursos, po, paneles fotovoltaicos. Ahí he aprendido igual que ustedes, po. No tan famoso, sí, po, más bajo perfil. ¿Ah? Pero Uy, sin duda me manejo en el tema de la electricidad porque igual como hago tecnología y hago ciencia, complemento ambas cosas. Voy de la parte del concepto, voy a la parte más manual y ahí armo todo un cuento. súper, ¿Vio? súper bien. ¿Vio? Oye, Encontramos entonces, otro crack más, otro crack. Sergio. Oye, ¿sabes qué? Entonces no nos va a dejar mentir, Cristian. Oye, sí, nadie ¿cierto? nos va a dejar mentir y no vamos a poder hacer eso que nos pasa siempre cuando queremos arreglar cosas que nos sobran piezas. ¿Se han No, dado tiene cuenta que que. eso es misterioso? Uno arregla algo y le sobran un tornillo, una cosilla por ahí, una cosilla por acá. O es como el duende de los calcetines. Uno coloca a lavar la ropa y siempre desaparecen calcetines. Y son cosas misteriosas. Por lo tanto, no nos van a dejar chamullar. ¿A algunos le faltan tornillos igual? Ah, no, a Creo. nosotros dos, Sergio, te hablan. Sobre todo. Te hablan a ti, amigo. Pero Oye, Por ahí entonces puedes sigamos con recoger algunos. Ay, no sé si siempre sobran ahí. Yo creo que nunca están justos. Oye, yo creo que tampoco. oye, ya, pues sigamos con la siguiente pregunta. Ah, A ya. todos estos cracks que están acá hoy día presentes, estos cracks de la educación, de las ciencias, de la física, de las ciencias naturales, de la energía, ¿cómo han sido, o sea, cómo son sus clases sobre energía y sus variantes, electricidad, energía eléctrica, durante estos tiempos? ¿Cómo han sido sus clases sobre energía? Acá, Cuéntanos. Esther. Adelante, Esther. Mire, el año pasado, cuando comenzó todo este tema de la pandemia,
me tocó ver el tema de electricidad, la construcción de circuitos. Y claro, dije, como no estamos en forma presencial, antes lo que hacíamos era construir circuitos y hacer del aprendizaje una experiencia. Pero a través del computador me vi obligada a buscar alguna alternativa que reemplazara las situaciones de experiencia por algo que sea también un poco interactivo y entretenido de hacer. Y en esa búsqueda también encontré una página que me imagino tal vez ustedes conocen, una página interactiva donde se pueden armar también circuitos y ver cómo van funcionando todos los componentes. Uno puede armar circuitos en paralelo, en serie, y ver las funciones de cada uno de los componentes. Se llama Simulaciones PET. Es una página que está traducida al español. Y esa página me ha funcionado bastante bien y es divertida porque todas la pueden utilizar desde sus computadores y también pueden proyectar lo que están haciendo. Así que digamos que eso me ha ayudado bastante. Pero la página que ustedes están presentando ahora yo no la conocía. Oye, Eso. Sergio, Bueno, muy bien. Ahí ya alguien ya está trabajando con lo que queríamos hablar hoy día. súper, súper, súper bien. Bueno, nosotros igual trabajamos en uno de los talleres con otra plataforma, pero hasta el momento esta nos ha gustado. Bueno, ya la vamos a conocer más a fondo, pero tiene una interfaz súper bonita, funciona en todos lados, en todos los computadores, así que ahí hoy día se van a llevar una buena sorpresa con eso, a los que no Bien. conozcan Tinkercad, obviamente. Sí. Y bienvenida sea, yo acá ya anoté la página, ya la encontramos, igual la vamos a enviar después la que nombraste, Esther, las vamos a enviar acá al chat. Mentiríamos si la sabemos usar porque no la hemos usado nosotros, creo, entonces la vamos a dejar igual ahí para que la tengan. Entonces, ¿alguien más? ¿Cómo han sido sus clases de energía y en sus variantes hoy en día? Porque ahí nos relataba Esther que pasó de esta construcción de circuitos presencial in situ, en el cual podíamos manipular piezas, a un mundo virtual, a un laboratorio virtual, en donde manipulamos las piezas y tenemos otro tipo de experiencias. Bueno, en el caso ¿Alguien más mío, nos...? Adelante, Oscar. sí, es que he usado más que nada el texto que se descarga en la pantalla y se proyecta y se comparte. Ahí también salen varios circuitos eléctricos en los mismos libros que uno ha usado. Por eso que es interesante que las páginas que nos van a presentar ahora, que es para proyectar igual. Genial. O sea, la proyección de textos y ahí podemos ir Claro, jugando. también me baso en una pizarrita que me compré, una pizarrita blanca de acrílico, como la que está en los colegios, pero en chiquitito, Oh, con genial. plumón igual. Súper. Por ahí, ¿alguien más quisiera comentarnos acerca de cómo han abordado las clases sobre energía y si han usado tecnologías o no? ¿De qué manera lo han resuelto? Creo que vamos a necesitar del dado, Sergio. Sí, si no, Sí, si no del dado. Sí, a ver aquí. Hay una mano levantada que está del rato levantada, así que vamos a usarla. Cristian Gómez. No, se me quedó levantada la mano, es que estaba recogiendo los tornillos. Las nuestras. Cuéntanos, Cristian. Es que igual, a ver, yo tengo aquí mis dudas y le voy a plantear una pregunta. Y si no tuviera acceso a estas páginas, ¿cómo lo harías, po? Si no tuviera acceso al Internet, porque recuerda que el profesor tiene que ser multifacético y que tiene que abordar los objetivos para desarrollar las habilidades con lo que tenga. A ver, ¿cómo lo harías? Si no tienes tu famosa página, ¿cómo lo harías? Tú. Buena pregunta. Y es una situación en la que nos colocamos. Y más adelante se las vamos a comentar. No es que lo deje así como de suspenso, porque
tenemos apoyos visuales sobre esto y creo que igual pudiésemos ver unos videitos de cómo resolvimos cuando no tenemos el Tinkercad. Pero sí, es una buena pregunta y es lo que ha movilizado prácticamente esta búsqueda de distintas formas y estrategias para poder cumplir con los objetivos que se nos exigen a nivel curricular. Y es lo que estamos pensando constantemente. ¿Cómo hacemos tal cosa? ¿Cómo podemos lograr X aprendizaje? O fomentar X espacio de aprendizaje para que se desarrollen X habilidades y X actitudes. Por lo tanto, ahí viene como esa pregunta que dejaba Cristian también ahí. ¿Cómo lo haríamos? Porque tampoco tenemos recetas mágicas. O sea, que hay que ser conscientes, no tenemos recetas mágicas. Porque, ¿qué pasa si ese día teníamos todo planeado para trabajar con Tinkercad y se nos cortó la luz? Se nos cortó el internet, etcétera. Y son cosas que nos han pasado hoy en día. Luis, Alejandro. Hola, ¿se me escucha? Sí, impecable. Disculpen que tengo mala conexión, pero bueno, yo hago ciencia en octavo básico, igual que y en quinto, y me ha tocado trabajar, claro, todos estos conceptos de intensidad, de corriente, circuitos, y claro, con la pandemia ha sido un poco complicado trabajarlo a distancia, tratando siempre de buscar los materiales que estén más cercanos en la casa, ¿ya? Siempre con cápsulas de, donde ellos puedan replicar la experiencia, ya las puedan ver una, dos, tres, cuatro, cinco veces y puedan replicarlos y ellos pueden grabarse, usar estos medios de comunicación. Pero ha sido bastante complicado porque igual siempre surgen dudas, siempre este tema de la manipulación de objetos que están en la casa, surgen algunas dificultades. Y para los estudiantes ha sido complicado también ese tema de ocupar estos medios TICs, se pueden decir, ¿cierto? O medios de abordar, porque también hay que enseñarles cómo ocuparlo, entonces los tiempos son más limitados. Cosas que no juegan en contra, pero con el tiempo van a ser parte de nuestro quehacer pedagógico constante a futuro. Eso ha sido como mi realidad personalmente aquí en mi comuna, o en mi colegio más que nada. Eso. Ya, la creación de cápsulas. Justo también otro tema que hablábamos antes, Sergio, de comenzar, esta habilidad de hoy en día de, ¿cómo se llama? De ser capaces de confeccionar video. Porque esa es otra cosa que hemos estado haciendo, o la mayoría ha estado realizando. ¿Cómo hacemos cápsulas educativas o videos, algunos instruccionales, etcétera, para trabajar? Por lo tanto, tenemos múltiples variantes, Sergio, que ya se nos van apareciendo. Sí, súper interesante. O sea, lo que vamos a ver hoy día también no necesariamente tiene, se puede utilizar, bueno, de millones de maneras. La idea del taller de hoy día es poderle mostrar una herramienta más que puedan utilizar según las circunstancias en las que se encuentren. Acordémonos, y me gustaría recalcar, no hay recetas únicas. Y acá yo sé que todos son profes y cada uno tiene su metodología y todo, pero el día de hoy nosotros le entregamos una herramienta más. Y en ese sentido, esta herramienta que nos mete o no, dentro de un mundo virtual, también puede ser utilizado para hacer, por ejemplo, experiencias explicativas y también se pueden hacer videos, se puede construir, grabar pantalla, o sea, hay que ver usted hasta dónde llega su imaginación y de qué manera lo ven que les puede funcionar y en qué situaciones. Pero todo tiene sentido. Exacto. Una cosa, uno puede tener también todos los elementos, por ejemplo, de un circuito básico y colocarlo encima de una mesa y hacerlo funcionar y mostrarlo en pantalla, pues, en cámara, digamos, para el Claro, resto de los estudiantes. así es. Eso Claro. también lo he hecho. Sí, y funciona. Y funciona. Si acá, como decía Sergio, no traemos recetas mágicas, sino traemos una herramienta que les puede servir para trabajar y que está muy, pero muy genial. O sea, está muy cool. Entonces, Sergio, ¿qué te parece si nos cambiamos de slide? Yo acá anoté todo, Sergio, por si acaso lo del... Ah, perfecto. Así que tengo los apuntes. Entonces nos trae esta frase a los que estuvieron como en el laboratorio, o sea, en el taller anterior con nosotros. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos un juego de palabras que era de lo pro a lo low? Esto de las cosas pro a cosas de bajo costo. Y hoy en día traemos como esto concepto de
de lo tradicional a los laboratorios virtuales. Ojo que acá no tiene ninguna connotación negativa en esto. Es cómo pasamos de esto tradicional, que puede ser que siempre uno cuando pregunta, oye, ¿cómo trabajaron energía y electricidad? Generalmente uno en su imaginario mental al tiro se hace recuerdo de la experiencia de construcción de circuitos eléctricos, porque es algo que les queda muy grabado a los niños y niñas, el de que estén manipulando, etcétera, etcétera. Eso lo vemos como algo tradicional, en un sentido de que funciona, está probado. Y ahora, ¿cómo lo llevamos como a este mundo virtual? Y ahí surge esto de concepto de laboratorios virtuales. Laboratorios virtuales. Y ahí, miren, para que vean que no estamos chamullando tanto. Sergio, ¿qué nos puedes decir como de eso en específico? Mira, bueno, estos son algunas capturas de un trabajo que realizamos con el programa ISECUMAC, en Patagonia, junto con también la colaboración de Fundación Siemens, y realizamos talleres en línea para un grupo de estudiantes de 4 o 5 años. Esta fue una de las primeras experiencias que realizamos. Y estuvimos trabajando todo lo que fue el concepto de energía eléctrica, circuitos eléctricos. Estuvimos trabajando de manera en línea, los chicos tenían sus materiales. Y también estuvimos trabajando el tema bajo el concepto STEM, ¿cierto? De ciencia, ingeniería, matemáticas y tecnología. Y logramos productos bastante interesantes. O sea, no nosotros, los niños y niñas lograron, hicieron unos grandes productos. Tuvimos un tremendo recibimiento. Y lo interesante fue que hicimos este paso desde lo tradicional a los laboratorios virtuales. Trabajamos con niños y niñas de 5 a 7 años, después de 10 a 12, si no me equivoco, y de 14 a 16 años. 17, 16. 17. Sí, 17. Sí, habían chicos igual que se metían, que eran más grandes. Y dentro de estos talleres hicimos uso de los materiales tangibles, construimos circuitos y luego introducimos a los jóvenes al uso de los laboratorios virtuales y finalizamos con programación. Trabajamos con placas Arduino, que eso también se lo voy a comentar un poco más adelante, y los jóvenes terminaron programando. Todo esto, cada uno en sus hogares, claramente con el acceso a computador y internet. Sí. Acá lo interesante de estas imágenes que estamos viendo es que son niños de 4 a 6, a 4 a 7 años prácticamente, niños y niñas de 4 a 7 años, en la cual trabajaron con sus materiales tangibles. Solo que en este momento, como no estábamos presencial, lo hicimos sincrónico virtual. Pero lo bonito es que siempre con ellos trabajamos desafíos. En el caso de ellos de 4 a 7 años, desafíos. Y cada uno de ellos creó juguetes con su circuito simple. O sea, imagínense cuando uno dice, para nosotros era súper hermoso después cómo crearon juguetes. O sea, no sé, uno creó ese como carrusel, un motorcito, colgó algunos animalitos, cintillos de luces, helicópteros con plasticina, autos de policía, no sé, un montón de cositas así al trabajar después de esto de los circuitos eléctricos, y en el caso de ellos trabajamos puros circuitos simples, ninguno más complejo, y fuimos progresando en una progresión de habilidades a medida que fuimos avanzando con los niños, como bien decía Sergio, que también tenía que ver con una progresión curricular también, en el sentido que a los de 10 a 12 años se trabajó con material concreto también, pero acá en vez de desafíos se trabajaba con problemáticas en específico, y ya los más grandes, todo el mundo virtual, terminar en programar. Y todo lo hicimos con el Tinkercad que van a ver ahora. Así que terminamos la contextualización, Sergio, para decir que esta herramienta funciona y nos metemos al Tinkercad. Al fin, llegamos. Llegamos. Entonces, Voy a buscarle la página. perfecto.
Yo lo tengo acá, parece. Ya acá lo tengo. Ah, bueno. Y tengo que abrir el chat. Ahí está. Entonces, ingresamos a la página para que vayamos conociendo esta herramienta. En el chat les acabo de dejar un enlace a la página de Tinkercad y voy a dejar de compartir por acá. Y les vamos a solicitar, por favor, que ingresen a la página para que vayamos revisando qué es lo que nos ofrece esta herramienta. Ingresar a Tinkercad. Igual de todas maneras voy a estar acá compartiendo. Y bueno, esta herramienta de simulaciones nos permite realizar varias cosas, entre ellas modelos 3D, bloques de código y además la creación de circuitos. ¿Ya? Podemos trabajar con elementos simples de electrónica, como también componentes, como les mencionaba anteriormente, de Arduino y que podemos terminar trabajando lo que es programación. Además de esto, esta página les recomiendo que también puedan revisar en algún momento la parte de blog y aprendizaje y enseñanza, porque hay mucho material del cual ustedes también pueden tomar algunas ideas y también ir construyendo sus propias experiencias y adaptarlas a sus realidades también. Entonces, ¿creamos la cuenta, Alan? Muy bien. Ahora, ¿pudieron ingresar a Tinkercad? Así como a la página. Ahora el segundo paso vendría a ser crearnos una cuenta. Y donde dice, únete ya mismo. Ahí, únete ya mismo. Ahí muy bien, ahí estamos haciendo la gráfica para mostrar dónde está el únete ya mismo. Ahí ustedes ingresen y se unen. Generalmente pueden asociarlos con sus cuentas y email, que una de las gracias es que generalmente estamos todos con los Classroom y todo eso asociado a los correos institucionales. Y ahí ingresen como profesor. Los profesores empiezan aquí. Porque eso era la pregunta en un principio. ¿Quiénes son los más crack de todos? Y los crack inician aquí. Y los crack inician ahí. Y los crack, los mini crack, ingresarían abajo. Claro. Entonces haremos clic acá donde dice los profesores empiezan aquí y acá nos da alguna directriz para los educadores. Uy. Y ahí colocamos continuar para empezar a crear mi cuenta como educador. Certifico que soy educador. Sí, muy bien, voy a certificar. Acepto. Luego de esto, ya como les mencionaba Alan, pueden hacer clic sobre este botoncito que dice iniciar sesión con Google, que es la más rápida, y ahí van a poder crear la cuenta, les va a pedir su contraseña de Google y ya va a quedar todo listo para comenzar. Así que los que tengan cuenta de Google, y si no, van a tener que hacer la vuelta larga que creando su usuario, recibiendo un email de confirmación y haciendo clic y volviendo y todo. Así que los que tengan cuenta de Gmail, ojalá que hagan clic acá porque es mucho más rápido el proceso. Exacto. Exacto. En mi caso, yo voy a iniciar sesión porque ya tengo creada la cuenta, así que me voy a iniciar sesión con Google y... ¡Chanán! Está cargando. Y ahí ingresaron a Tinkercad. Pero antes de continuar, vamos viendo si pudieron ingresar todos. Que nos vayan comentando en el chat ahí si ya pudieron ingresar como a la parte de con una cuenta o están creando la cuenta para que vayamos todos avanzando como a un tiempo parejo. Yo estoy aquí Así en que- Autodesk. Continuar, dice después. Continuar para aceptar las condiciones y la declaración de privacidad. Ahí se continúa, ¿no? Y hay Sí, que hacer, continuar. colocar un ticket ahí. Así es, el ticket, Así. luego Ya. continuar.
Y la siguiente página te va a mostrar donde puedes elegir iniciar sesión con cuenta Gmail. Haces clic ahí, pones tus datos de Gmail y te va a direccionar justo a la página donde estamos proyectando ahora mismo. Ahí voy leyendo que ya algunos van ingresando, crea cuenta, listo, algunas dificultades de conexión. Bueno, aprovecho de decir que si hay dificultades también va a estar grabado el taller y también lo pueden después ver. Pero ojalá es que vaya mejorando la conexión. Sabemos que no depende de nosotros, pero para poder... ahí. Pero como les decía Sergio, con las cuentas Gmail es avanzar y avanzar y avanzar y avanzar. Entonces, y miren, ya como Sergio les adelantaba en delante, tienen para hacer diseño 3D. Imagínense lo que es eso, está súper cool. Para hacer circuitos, que es lo que vamos a trabajar hoy día. Y tienen bloques de código, lecciones, pueden crear sus clases acá en la plataforma, crear proyectos, imagínense. O sea, y es una plataforma súper amigable en el sentido de que no demanda así como una curva de aprendizaje muy alta, sino más bien es bastante intuitiva, sobre todo en la parte de circuito. ¿O no, Sergio? Así es, no, es súper intuitiva. Ya lo vamos a revisar, yo creo que en los próximos 2 minutos, esperando a que todos tengan su cuenta creada. Y los que no, bueno, como les adelantó Alan, este taller queda grabado, después lo pueden revisar con más tranquilidad. Y si su conexión no les permite avanzar, estén atentos acá a la pantallita que estamos compartiendo para que vayan avanzando y vean más o menos qué es lo que pueden hacer y lo puedan revisar con tranquilidad más tarde. Y al igual que la otra vez, nos ponemos a disposición si después del taller tienen dudas, consultas, interrogantes, nos pueden escribir a nuestros mails y con gusto les ayudamos en lo que necesiten. Yo estoy aquí en un plano de trabajo. Se ve como un papel milimetrado, se ve como todo en 3D. Ah, ya, Ah, ingresaste más adelante. A ver, todavía no vamos a ingresar a esa parte porque, a ver, vamos a esperar un poquito Ya, ya, perfecto. más a los participantes y ahí ya te direccionamos hacia dónde vamos a ir avanzando, para que no nos perdamos. yo voy a hacer el reloj así. 30, 29, 28. Carmen nos pregunta, ¿dónde va a quedar grabado este taller? ¿Alguna dirección para acceder posteriormente? Gracias. ¿Dónde quedará grabado esto? En www.isec.umac.cl. Igual después nuestro ayudante Santa les envía donde están almacenados en YouTube también. Así que Sí, no, nuestros ayudantes informáticos, no, yo creo que vamos a enviar un correo y les vamos a enviar todos los links para que ingresen más fácilmente. Ya tenemos a todos los profesores y profesoras que están participando de este taller, los tenemos en la lista, así que yo creo que es más fácil que le enviemos por correo y ahí que estén atentos para que puedan revisar el material posteriormente. Sergio, se nos acabó el tiempo. Perfecto. Ya. Nos Entonces, vemos en la próximo taller. No, mentira. No, se nos acabó el tiempo. Prosigue nomás, buen hombre. Ya. Ya, pues estamos acá, entonces está la interfaz de Tinkercad, como y les iba adelantando Alan. Del lado izquierdo tenemos un menú que nos va a llevar a los diferentes simuladores que tiene esta página. Del lado central de la página vamos a tener los proyectos que ya de manera predeterminada, Tinkercad nos ofrece varios proyectos que son como los más simplecitos y los que uno puede ir jugando y modificando para ver de qué manera funciona el programa. Entonces, del lado izquierdo vamos a ir a la sección que dice circuitos y vamos a hacer clic acá. Chun, 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 chun. Entonces, posteriormente de hacer clic en circuitos, vamos a hacer clic en este botón de color verde que dice crear nuevo circuito. Chun, 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 chun.
Y de esta manera hemos llegado al simulador. Chuta, El- disculpe, ¿dónde era el lado izquierdo aquí? sí, del lado izquierdo, en la página anterior. A ver, volvamos atrás. Tengo que crear otro proyecto. Ya. Acá estamos en la página principal, ¿cierto? Una vez que uno ya inicia sesión. Y del lado izquierdo hay un... acá donde dice circuitos. Hacemos clic Ya, ahí sobre eso. sí. Y luego crear nuevo circuito. Ya. Y ahora sí, hemos vuelto al simulador. Chun, chun, chun. Ángela Chauquepil nos dice, buenas tardes, tengo problemas de conexión para acceder a la página. Ángela, no te preocupes, aprovecha de ver cómo funciona mediante la videoconferencia y luego ya puedes probar más tarde, junto cuando ya enviamos el video y todo, puedes ir probando si es que tienes los problemas de conexión, ¿ya? Para que puedas ver cómo funciona y luego hagas tus experimentos. Me parece muy bien, Sergio. Ahora tenemos una plantilla de trabajo. Entonces, del lado derecho vamos a tener diferentes componentes eléctricos y electrónicos, ¿ya? Por ahora vamos a trabajar solamente con los básicos, así que por favor no cambien esta parte de acá. Acá dice, tenemos diferentes componentes básicos de Arduino, microbit, ensamblaje, etcétera. Por el momento solamente vamos a utilizar los básicos para que conozcan cómo funciona la simulación con este programa. Y esta parte que se ve gris al centro es la mesa de trabajo. En la parte superior de acá tenemos para voltear el lienzo, eliminar elementos, rehacer, deshacer, y para cambiar los colores de los cables, etcétera, ¿ya? Entonces, Alan, ¿cómo proseguimos? No lo sé. Yo creo que podríamos preguntarle a alguno de los más capos y más crack de acá. ¿Cómo construiríamos un circuito simple? ¿Qué necesitamos? Fuente de poder. Cable conductor. Perfecto. ¿Ya? Cables, ¿ya? ¿Qué Una más? fuente de Cables. poder. Fuente de poder. Fuente, pues. Ya, Una resistencia. ya, a ver. Espérense. ¡Oh! ¿Esta será una fuente de poder? Ahí Ya. se ve un ¿Les poco en gusta en el circuito que está ahí. Se ve como una fuente de poder y se ven como, parece que fueran 5 ampolletas. ¿Les apetece trabajar con la fuente de poder de 9 volts? ¿O una batería de 1,5? ¿O una pila plana de 3 volts? Ahí eligieron la de 9 volts. 9 volts, ya. Partamos Ya, con pero ahí eso. tenemos. Chao, 9 volts, ya. Perfecto. Ya. Resistencia. Tenemos. Resistiré. Erguido frente a todo. Ya, ahí está. No. Ya. Fuente de poder, una batería de 9 volts, una resistencia. ¿Qué más necesitamos? Interruptor. Un interruptor. Ya, un interruptor. A mí me salió una pila de 1,5. No sé cómo se podrá cambiar. Y la ando trayendo para todos lados aquí. Mira, si quieres utilizar una pila de 1,5, haces clic en la pila y luego cuando la llevas acá, haces clic adentro del lienzo de trabajo y ahí ya queda pegadita. Si las El quieres profe borrar... anda con las pilas puestas. Y ahí la puedes borrar con el suprimir Como o con suprimir el o retroceso del teclado. Sí. Ya. Y cables. Habían dicho. No, ¿qué más? A ver, espérate. Resistencia. Tenemos aquí un interruptor y una batería 9 volts. ¿Qué más necesitamos para poder hacer algún circuito simple? Un receptor. ¿Qué Podría sería ser eso? una ampolleta. Ampolleta. Una ampolleta. Ya. Mira, Sergio, nos vemos mañana. Yo voy a ir a comprar estas cosas a la ferretería. Ya, y vamos a poner un LED porque acá en el simulador de componentes básicos no tenemos ampolletas, ¿ya? Así que vamos a trabajar solamente con un LED.
Y ahora se nos viene la gran pregunta, porque nos habían mencionado también que necesitamos un conductor, ¿cierto? Sí. ¿Cómo unimos todo esto? Yo creo que esa es una gran interrogante. Ya. Antes que unamos, buen hombre, ¿les quedó claro cómo ir arrastrando las cosas de los componentes a la plantilla de trabajo? No. No, Esa parte estoy tengo una pila de 1,5, pero se arrastra hacia el centro. Ah, ya, aquí salió ya. Sí. Después tengo Ya. batería 1,5, nombre, recuento, una batería tipo AA, interruptor integrado. ¿Cómo se puede cambiar el voltaje? Primero, ya, ¿cierto? Hacemos, para responderle a todos y a todas, del lado derecho tenemos el panel donde están los componentes. Entonces, Sí, lo los primero que componentes. hacemos es hacer clic sobre el componente que queremos integrar a nuestra simulación, un clic, luego llevamos el mouse al centro de la pantalla. Aquí Luego salió la de hacemos 9. así, otro clic y ya tenemos integrado nuestro componente. Y ojo, que cada componente puede tener diferentes características. Justamente como nos consultaba... soy muy malo con los nombres. Cristian, ¿cierto? Cristian Gómez. Sí. Oh, bien. Acá podemos elegir, por ejemplo, el nombre de este componente, que serían pilas. Vamos a ponerle la cantidad de baterías, en este caso de 1 hasta 4. ¿Qué tipo de baterías son? AA o AAA. Y si tiene un interruptor integrado o no. ¿Ya? ¿Y si me cae mal la pila, Sergio? ¿Cómo la saco de ahí? Hago un clic sobre la pila y luego apretamos el botón suprimir del teclado o el retroceso o backspace, que puede depender el teclado. Y ahí se borra. Suprimir. Ah, como cuando uno escribe en el Word y va borrando así. ¡Oh, me equivoqué! Ah, ya, bueno. Exactamente. Así es. Ya, ahora, ¿comprendemos cómo arrastrar los componentes a la página? ¿A la plataforma de trabajo? Wow, sí. Así. Ya. Ahí está. 9, 7. Ya, Sergio, y ahora habían dicho necesitamos conectores, cables. Cables conductores, ya. Entonces, ahora para poder generar los cables, esto es súper simple, pero muy entretenido. Ustedes tienen que llevar el mouse a la esquina de los componentes donde tienen las conexiones. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos un negativo, tenemos un positivo, terminal 2, una terminal común, terminal 1. Acá en la resistencia tenemos una terminal 1, terminal 2. Y al hacer clic en una de esas puntas, la podemos conectar con otro componente. Entonces hacemos clic sobre uno de esos puntos, movemos el mouse y hacemos clic en el siguiente punto. Y así. Hacemos un clic sobre un punto y lo llevamos al siguiente punto. Aparece una línea verde Exacto, aparece una línea verde. y eso conecta con resistencia, por ejemplo, ¿o no? Esto lo puedes conectar a... es que todavía no llegamos a eso. Primero me gustaría que veamos si pueden unir los componentes, ¿cierto? ¿Pueden ir uniendo los componentes? Oye, ¿y si no me gusta el color verde? Le hago clic sobre la conexión y le cambio el colorcito. Y acá arriba tenemos los colores. ¿Cómo se puede borrar el cable? Porque está muy enrollado, lo he pasado mucho por la mesa de trabajo. Hacemos clic sobre la sección del cable que estamos utilizando y apretamos suprimir. Hago clic sobre el otro cable, suprimir. O también podemos hacer clic acá arriba. Del lado izquierdo acá tenemos el icono y dice suprimir. Entonces hacemos clic sobre el componente o el cable y apretamos acá, suprimir. Ah, ya, ahí sí. Ya,
Si nos equivocamos y queremos hacer deshacer, tenemos aquí botoncito deshacer del lado izquierdo de la parte superior. Y si queremos rehacer una acción, rehacer. Chucu. Oye, Sergio, y si no quiero que me queden así como derecho los cables para allá, así como, no sé, tú me entiendes, po, así como rectos, así como, Como- puedo ir haciendo como... claro, o sea, yo por ejemplo puedo tomar este cable de acá, haciendo un clic, ¿cierto?, sobre la terminal. Luego puedo hacer un siguiente clic acá, lo llevo a un segundo punto, hago otro clic, otro punto, hago otro clic, otro punto, hago otro clic, punto, clic, punto, clic, punto, clic, 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 Ah, clic, clic. Así de simple. ¿te diste más vueltas para llegar a se conectó? Me di más vueltas que... Ya, no. Y ahí luego No, lo borro. Mejor no. Ya, ya, ¿comprendieron más o menos Consulta, cómo se utilizan los cablecitos? Sí, consulte nomás. que arrastro el mouse y el cable me sigue. Pues, entonces, ¿cómo dejo el cable ahí hasta donde tiene que llegar? Tiene que hacer clic en el punto en donde usted lleva el mouse al punto deseado y luego hace clic. Sí, sigue detrás de la flecha. Claro, lo que pasa es que siempre estas conexiones tienen que llegar a un punto de otro componente. Por ejemplo, Ah, acá. ya. sí. Entonces, si no está conectado a nada, va a seguir siguiendo el cablecito. Tirando cable y enrollándose. Sí, siempre tiene que llegar de un punto a otro punto de otro componente. De un Y ahí sí, punto sí, ahí sí. a otro Buena, punto. genial. De Hasta un ahí, punto. ¿cómo van? ¿Usain Bolt? ¿Celebramos como Usain Bolt? ¿O doble like? Sí. Bien, bien. Mira, alguien nos respondió al tiro. Bien. Vamos. Bien, súper. Ya. Oye, Sergio, y así como los niños chicos, eh, ¿y por qué no enciende la luz todavía? Encendamos la luz, quememos la luz. Ya, pues ayúdame entonces, po. Ah, Ya, a ver. ah, ya, Ayúdame, pero po. hagamos la magia esa que nos gusta hacer. Esa, Ya, conectemos directo el LED a la batería. ya, esa es la mejor. Esa es la que más me gusta. Esa es la mejor. Miren, atento, atento, atento. A ver, Entonces, ¿qué nos pasaría si conectamos el LED directo a la batería? ¿Qué debiese pasar? ¿En el de ustedes no hay ningún cable todavía? No. ¿Qué Puede debiese morir, pasar si... Debería ¿Cómo, Gerard? puede morir, no sé. Oye, ese cablecito rojo, ¿cómo lo...? Porque llegué aquí donde ustedes al final, pero ese cablecito rojo no sé dónde lo pillé. Salió uno verde, ¿no? claro, lo que pasa es el cablecito, yo le hago clic sobre el cable y acá en la parte superior tiene los colores. Entonces, Ah, tú ok, puedes elegir ya. el color. En este caso yo lo voy a dejar Ah, perfecto, ahí te vi. en rojo, o lo voy a poner en negro mientras. No. ¿Y cómo dejas que te siga? ¿Cómo? ¿Cómo dejas que te siga el cable? Haces clic, ¿cierto? En un punto del componente taca, 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 y mueves tu mouse. Y mueves. Si quieres hacer que doblar, por ejemplo, hacia arriba, digo ya, quiero que doble aquí. Quiero clic, pero ¿cómo Hago un cómo clic. dejas que siga el cable? ¿Cómo? ¿Puedo soltar del cursor? Ah, tienes que Eh, conectarlo a un terminal, o si no, no se siempre, suelta. claro, Ah, siempre de un componente a otro. Si no lo conectas de un componente a otro, perfecto, no te va a ahí quedó. soltar. Te va a seguir Si no, siguiendo por el es infinito. odioso. El cable es lo más odioso que hay. Si no le Hola, haces... cable. Oye, sí, pero ya Podemos, lo pillé. ¿Cómo estamos, cable? podemos seguir, Sergio. Ya, Sergio, conecta la otra patita a la otra patita. Ya, vamos a conectar la patita con la otra patita, a ver qué pasa. Ya, Vamos a cambiar el colorcito igual para que sea más por entretenido. favor. Ya. Una vez que nosotros Hola tenemos acá.
conectados los componentes que queramos dentro de la simulación, lo único que tenemos que hacer es hacer clic en la parte superior donde dice iniciar simulación. Yo hago el conteo. Dale. 3, 2, 1. Súper, sí me resultó. No, explotó. ¿Encendió? Explotó. Exacto, cuando nos aparece ese símbolo, es que explotó nuestra polletita. Ah, no, como te dije yo, murió, po, es muy fuerte. Sí, pues entonces está muy fuerte, claro. O sea, ahora me di cuenta. Ahora, ¿cuál podría ser la solución para que no suceda esto? Colocar una resistencia. Perfecto. ¿Dónde la colocamos? Entre la ampolleta y la batería, pues en el polo positivo puede ser. No, en el negativo, en el negativo. Negativo. A Oye, ver. paréntesis, Sergio. ¿Sí? Que esto les, como ya hemos trabajado con esto, les gusta mucho a los niños y niñas el hecho que de repente exploten los LED, en el sentido que cuando uno en la práctica no lo hace de manera tradicional con los componentes, pero acá uno puede trabajar en base a esto que nos gustaba también, Sergio, la pedagogía del error. El trabajar cómo solucionar problemas, por ejemplo, en este caso que se nos queme el LED. Entonces, igual a los chicos los que les comentamos, es que no tengan miedo también a probar, porque es un simulador. Acá nada se echa a perder. Y cuando trabajamos con estos objetos tangibles, tenemos que tener mucho cuidado con que no se nos quemen los componentes, que se echen a perder y todo. Y esta es una de las características que tiene, y lo bueno de trabajar con simuladores, que puedes probar muchas cosas antes incluso de conocer la teoría tan en específico. Tenemos una pregunta ahí. A ver, Carla, adelante, Carla. ¿Nos está levantando la mano, Carla? Sí. Sí, hola, buenas tardes. Hola. Hola. Yo creo que también lo que podríamos hacer quizás aquí es cambiar, en vez de la batería, utilizar la pila, que tiene menos voltaje, para que no se queme el LED. Ya. Esa otra solución. Tenemos dos posibles soluciones, Sergio. La resistencia y cambiar nuestra fuente de Fuerte energía. Ya, vamos entonces a crear en la misma simulación, vamos a colocar una pila de 1.5. Se pegó, ahí sí. De 1.5. Y vamos a colocar la resistencia. Primero voy a conectar acá la pila. Ya. Y ahora vamos a ir a la resistencia. ¿Cómo? Alan, siempre se me olvida cómo se conecta la resistencia. Con los ¿Alguien nos cables. puede ayudar? No, más obvio, pero ¿en qué parte del circuito se coloca? Po? A cualquier lado. Sí, En en el, realidad. en No, el en el cable negro que está ahí en el más oscuro, no en el rojo. En el Ya, lado usemos el oscuro. cable en el lado oscuro, así, Darth Vader. Ya, El lado oscuro del circuito. A ver. sí, Veamos. Darth. Pero no quiero ese color, quiero el color negrito. Ahí sí. Sí. Dark Side of the Moon. Dark Side of the Circuit. Yeah, Ya. man. Entonces, cuenta regresiva. 3, 2, 1. Launch. ¡Se encendió! En sentido, eso fue maravilloso. A la primera, ¿viste que Oye, ¿y alguien me puede decir qué pasó con la pila? ¿Qué pasa? ¿Por qué la pila de 1.5 con el LED? A ver, espérense, voy a hacerlo de nuevo. Voy a detener la simulación y la voy a volver a iniciar. A ver, 1, 2, 3. Cunchi. Acá hay algo interesante, porque mira, tenemos el LED rojo de arriba que se prende completamente. Pero este... Se prende Bajo menos, voltaje, poco voltaje. bajo el voltaje. 1.5 nos daba una ampolleta LED. ¿Por qué no?
porque el voltaje es bajo. Debería, porque se supone que ocupan muy poco, ¿cómo se llama? Voltaje o corriente, energía. Sergio, ¿Qué hacemos? Tu computador no está conectado a la corriente. tu Eso también computador, puede ser. tu computador, Sergio, está... El computador está Quizá malo, podríamos está malo. agregar otra pila. A ver, ya, mira, esto está interesante porque se lo mencionaba anteriormente, que si ustedes hacen clic sobre el componente, se despliegan unos menús del lado derecho, en donde podemos cambiar la configuración de ciertos componentes y ciertas cosas, ¿ya? En este caso, vamos a ponerle 2 baterías para ir probando, a ver qué pasa. ¡Ah! Ah, Se quemó. se quemó inmediatamente. Se quemó la ampolleta. Fue mucho, fue mucho. Fue mucho, Sergio. ¿Y acá qué habría que hacer entonces? Este es el momento que este es el momento que nos podemos hacer famosos. ¿Por qué por romper Dar el tips de los LED de colores. Ah, Ahí pero no se puede ver tampoco cuánto necesita el LED igual. No, apreté eso del LED no aparece, o sea, o esos son genéricos nomás, tienen un solo voltaje, una potencia. claro, o sea, vamos a ver qué pasa. Primero vamos a cambiar de color los LED. Uy, con el amarillo. Uy, ojo, acá hice clic sobre el LED y acá, como les comentaba anteriormente, se vuelve a desplegar una ventanita y nos da la opción de cambiar la configuración de los LED. Entonces, acá se despliega en color un menú y yo le pongo naranja, azul, rojo, blanco. Todas se quemaron. Todas se quemaron. Y en esta de El LED arriba, malo. a ver, probemos en el LED de arriba. Verde. Ahí Bueno, funciona. porque funciona amarillo, naranja, rojo, azul, blanco. Bueno, lo que nos comentaba, creo que tendríamos que hacer otra cosa, Alan, para ver lo otro, pero igual el componente, los LED son un poco complicados y acá sí deberíamos hacer el trabajo pedagógico también, ¿cachai? De poder explicar la ley de Ohm y hacer los cálculos correctos para asegurarnos cuánto consume el LED, porque todos los LED y los diferentes colores tienen diferentes consumos. Entonces, si no conocemos el consumo del LED que estamos utilizando, va a ser complicado poder llegar al resultado. Lo bueno es que la actividad es entretenida, o sea, poder trabajar con los chicos que puedan ir experimentando y todo, lo hace un poco más, hace más entretenido el ver estos contenidos, pero lo ideal siempre es poder estar siempre apoyado con la ley de Ohm. Y también esta es una instancia donde se pone en práctica en tiempo real y se puede ver qué sucede cuando hacemos las cosas bien y las hacemos mal. Exacto. Y miren, lo otro que les quería comentar acá es que cuando se quema la lucecita, tú llevas el mouse encima, llevas el mouse encima y te da una explicación. El mismo simulador te va diciendo. Y para los que no ven bien, se los voy a leer. Dice, la corriente a través del LED es de 136 miliamperes, mientras que el máximo absoluto es de 20.0 miliamperes. Y ahí nos está diciendo específicamente por qué se quema el LED. Y esas explicaciones vienen cuando empezamos a cometer errores dentro del circuito. Así que eso está súper cool también dentro de esto. Y Sergio, muéstrale las frutitas como para cambiar. Así como ¿Cuáles frutitas? las que salen abajo, componentes. Ah, a ver. Me perdí. ¿Te perdiste? Sí. A ver, yo lo voy a buscar. Ya, búscalo tú. Aprovecho de preguntar cómo se hace ese zoom al circuito, se ve todo más grande y ahora se alejó todo el circuito. Yo lo hago con mi mouse que tiene scroll, tiene la ruedita. Entonces yo con la ruedita hago así. Ya. Sí. Y los que tengan trackpad. Control más o shift más, pero depende del teclado. Así es, control más y control menos. Control más, control menos.
circuito, Y los que tienen trackpad pueden hacerlo así con los deditos también. el circuito y todo el tema de eso. Exacto. Para eliminar un elemento del circuito, por ejemplo, al lado de la batería tengo la pila que no la ocupé. Tienes que hacer clic una vez sobre el elemento y luego ¿Ya? le pones borrar. Ah, ya, ya. Y colocando frutas en tu... Ah, verdad, se había olvidado. Y Ya. papas y todas las No, cositas. me pillaste volando abajo ahí. Has colocado una celda solar. Es que no te venías preparado, es que esa parte me encanta, el de las papas y el Sí, de los limones. sí, no, yo Ya. venía pensando en lo siguiente. Oye, espérate, voy a Ah, ya, desaparecer 2 minutitos porque pasó algo, así que al tiro. ya. Miren, se dan cuenta que dentro de lo que hoy en día generar formas de energía como alternativas igual les llama mucho la atención a los niños y niñas. Acá uno puede hacer estas simulaciones con las patatas, con las papas, con los limones, tiene celdas solares, y simplemente lo único que uno debe hacer es donde dice componentes, en vez de básico, pasarlo a todos. Y acá van a encontrar muchas otras cosas bastante interesantes, no sé, inductores, fotorresistencias, sensores de fuerza, no sé, teclado, LED de tipo RGB, un montón de otras cosas, hasta una bombilla. Por lo tanto, tienen como harto para revisar, para jugar, tienen ahí los motores, no sé, es bastante interesante porque nos deja hacer muchas otras cosas que de repente uno dice no tenemos la instrumentación. Por ejemplo, podemos trabajar con un osciloscopio acá, podemos hacer un generador de función, regular suministros de energía, un multímetro, etc. Por lo tanto, como que nos brinda mucha opción esta plataforma de Tinkercad, más que de repente solo pensar en el circuito simple o en circuitos paralelos, etc. Por lo tanto, como que está bien interesante desde esa perspectiva, o sea, condensadores, etc. Una consulta, Sí, el tema de las papas y el limón está como alternativa a las pilas, ¿no es cierto? A la fuente de poder. sí, Ya. sí está como alternativa a la fuente de poder. De hecho, uno lo puede hacer como en real, Pero ahí aparecen en en el directo. listado de componentes, no las vi. Sí, acá arriba donde dice componentes, te sale la opción básico y la opción todos. Si tú Ya. colocas la opción todos, ahí se te desplegan muchos componentes. Y ahí está abajo al Ahí final está. la papa y el limón. Y como le digo, microcontroladores tienen de todo, así muchos componentes. Y la gracia es que siempre van agregando nuevos componentes, esto se va actualizando. Y sí, energía química a eléctrica funcional, el tema de la papa y el limón. Entonces uno puede ahí simular antes de llevarlo como a cabo. Y las resistencias, uno también puede, el tema de las resistencias, uno también puede cambiarlas a, ¿cómo se llama? Si quiere trabajar los códigos de colores, también, si ahí tenemos la resistencia, puedo cambiarle la unidad de medida de ohm a kilo ohm, mega ohm, giga ohm, no sé, y ahí colocar los valores que yo estime para la complejidad del circuito que esté utilizando, etcétera. Por lo tanto, es súper amigable la plataforma y es súper intuitiva. Se dan cuenta que no es como súper compleja de utilizar, pero sí, ¿cómo se llama? Necesita que uno igual como que se interiorice en ella, y hay muchos circuitos también precreados que uno puede revisar. Por lo tanto, desde esa perspectiva estaba sumamente interesante, cero costo y sobre todo, ¿cómo se llama? Amigable a la hora de realizarla. Por lo tanto, creo que es una buena herramienta y que los instamos a que puedan, ¿cómo se llama? Revisar más de
de ella. Entonces, miren, acá nosotros en esta imagen tenemos otro simulador que utilizábamos que cobraban y las funciones eran muy similares a las de Tinkercad con una interfaz mucho más poco amigable, y Tinkercad es gratuito. Y esta es una versión pagada de otro circuito, o sea, perdón, de otra plataforma que realmente no cumple las expectativas, pero sí es útil. Y acá igual lo probamos con los niños, niñas, etcétera, para ver las diferencias entre esa plataforma, Tinkercad, etcétera. Entonces ahora nosotros queríamos como hacerle una pregunta en el sentido de cómo utilizarían Tinkercad ahora en sus clases. ¿Les parece interesante utilizar o cómo pudiesen ustedes considerar a Tinkercad en sus clases? Cuéntenos. Mira, Gerardo, está adelante. súper bien el tema este, pero sabes que igual necesitamos nosotros como una base para poder saber cómo funciona cada circuito. Igual eso sería importante antes de. O sea, no podemos estar experimentando nosotros igual con el circuito, o sea, igual se puede, pero sabiendo cómo funcionan las cosas, porque uno puede jugar con ello igual, ¿no es cierto? Pero si ellos te hacen una pregunta, responder, entonces hay que, yo creo que tener una base de estudio principalmente. Yo no sé si la plataforma tiene un tema de estudio y de aprendizaje para saber cómo funciona cada componente y eso. Tiene Porque, un apartado, disculpa, tiene un apartado que es para hacer tus clases. Y ahí se pueden ir añadiendo. Acá obviamente lo vimos súper rápido, acá nos saltamos como toda la teoría de circuito y un montón de otras cosas más. O sea, las leyes de Ohm acá fue así como todo así. Pero sí, hay que verla como un complemento. En el sentido de que si yo trabajo con cosas X, que quiero trabajar, por ejemplo, ley de Ohm y otras cosas más, lo puedo utilizar como una herramienta para. Pero sí hay que, como dices tú, hay que manejar los conceptos previamente y dependiente a lo que queramos hacer, qué objetivo queramos lograr. Y eso también va dado, también ustedes saben, por estas progresiones curriculares que tenemos en los distintos niveles. O sea, y eso hay que ser sumamente consciente de ello también. O sea, Una consulta, la forma que ustedes trabajaron con nosotros es como si ustedes son el profesor y nosotros éramos los alumnos, ¿no es cierto? Porque así tendríamos que manejarlo con los alumnos, que ellos se conecten y hay que hacerles que entren al Tinkercad y que busquen los elementos del circuito y los vayan colocando tal como lo hicimos nosotros, obviamente. acá, O sea, dale, Sergio, nomás. sí, no, más bien, bueno, nosotros sí replicamos algunas cosas que hemos trabajado con los jóvenes. Igual nos saltamos varias partes teóricas, pero el tema es acá que ustedes pueden armar su propia metodología. O sea, hay talleres donde nosotros pusimos la teoría antes de la práctica, otras veces la práctica y la teoría en el mismo momento, otras veces la práctica y la teoría al final. Y eso es algo que cada uno va a manejar según su estilo también y su forma de hacer clases. Alan, sí. Ya. Y, por ejemplo, les doy como, yo he utilizado Tinkercad también para hacer evaluaciones, en el sentido de que trabajamos lo que es, le enseño a utilizar la plataforma de Tinkercad y después le entrego una batería de imágenes de circuitos que ellos tienen que realizar en Tinkercad, pero de la forma tradicional planificada. O sea, le entrego circuitos hechos a mano en el sentido de que todo el diagramación y ellos tienen que transformarlo en Tinkercad, que no es lo mismo, y no es lo mismo traspasarlo nomás, porque esto es todo un tema. Entonces, a eso va, es a cómo ustedes quieran adaptarlo. Sí, Por eso es como que ahí hay otro tema también que hay que tener cuidado, que es la diferencia entre usar tecnología para una sesión o para algún contenido específico, y lo otro es aprender a usar la tecnología.
Porque de pronto ustedes, no sé, como me comentaron anteriormente, nosotros lo usamos de una manera donde les enseñamos a utilizar la plataforma para que vean más o menos cómo funciona, pero otra opción también, una de las millones de opciones sería que a lo mejor ustedes explicaran cómo funciona y a lo mejor los chicos no van haciendo el mismo procedimiento, sino que van viendo cómo funciona. Entonces ahí va a depender de cada uno de ustedes. Sí, Porque yo he usado harta simulación con el tema de la óptica, digamos, con los lentes convergentes, lentes divergentes, de eso hay aplicaciones igual al internet y con los espejos planos, curvos, divergentes, y ahí, bueno, eso es más simple en todo caso, pero algunos chicos lo hicieron también. Movían los rayos, incidentes, refractados, y sacaban los ángulos, incidentes de refracción o de reflexión. Claro, o sea, igual los chicos acá nosotros les mostramos en plataforma, hay algunos que tienen mayor manejo o más ganas o menos ganas de utilizar la tecnología, algunos todavía también les da miedo, pero hay algunos que avanzan de una manera impresionante y tú les mostraste la interfaz y ya tienen armado el circuito y algunos ya le encontraron por qué estaba fallando y sin saber siquiera la teoría detrás. O sea, bueno, al finalizar el taller les voy a mostrar unas cosas que igual que hicimos con Arduino. Y impresionante, los chicos no sabían y de pronto ya están solucionando problemas como si ellos realmente manejaran toda la teoría detrás. Es muy entretenido, impresionante lo que pueden llegar a hacer los chicos. sí, sobre todo el confiar en ellos en el sentido de que de 15 y 16 años que nosotros hicimos esta progresión, ya están conociendo o dando sus primeros pasos en programación y la comprensión lógica de utilizar ese lenguaje, que es súper interesante. Y ahí Sergio, antes de finalizar, le va a comentar un poquito más. Pero tenemos unas manitos levantadas, Sergio. Luis Alejandro. ¿Aló? ¿Aló? Hola. Aló, Luis, Hola. te escuchamos. Hola, yo lo estaba escuchando atentamente, traté de descargarlo, no pude, en internet es muy lento, no estoy, pero me hace mucho sentido, por lo menos cuando trabajo con los octavos básicos, el tema de este trabajo, de un tema práctico llevar este tema teórico por el tema de los conceptos que se trabajan también, los generadores, los receptores, ¿ya? Y también el tema de la representación gráfica, normalizarla en un tema tecnológico es importante, ya que ellos de repente lo ven como imágenes que les presentamos los profesores, pero trabajarlo in situ es importante esta representación gráfica donde ellos puedan trabajar todos estos conceptos y además también esto va de la mano para que ellos vean la simbología que de repente se les presenta con el tema real. O sea, no podemos manipularlo por el tema de la pandemia, pero que lo vean con este programa es fundamental. Y además que hablaban de la ley de Ohm, que está muy en boga con la resistencia, las potencias, los voltajes, la realización de esquemas, está potente el trabajo que tienen este programa y además que abarca mucho el tema de la indagación, la búsqueda, el análisis. Me gustó mucho el programa y los felicito. Eso. Gracias. Muchas Y como gracias. dices, y es súper interesante desde el hecho de dar ese pasito que es que los niños, niñas se acostumbren a diseñar antes de construir, que es súper importante. O sea, nosotros, como de repente nos decían, pero, Aló. Hola, Ingrid. Hola. hola Ingrid. No, Ingrid. Entonces, como que a todo hoy en día, por ejemplo, si te desempeñas, por ejemplo, en el área eléctrica, tú tienes que, haces ¿Aló? primero tu plano eléctrico y después llevas a la construcción de este. Lo mismo que en otras ¿Aló? instancias, etcétera. Entonces, es importante el diseñar. Carla, ¿tiene la manito levantada? Sí, me quedó una duda con respecto a, por ejemplo, si yo diseño una clase, ¿no es cierto?, y donde quiero que mis estudiantes participen en esta plataforma, ¿ellos también tienen que crear una cuenta o yo tengo la posibilidad de enviar algún tipo de link para que ellos puedan ingresar directamente como otras plataformas de repente que uno ocupa, que es fácil el acceso porque uno comparte el link y ellos automáticamente llegan al, digamos, a la pizarra de trabajo, o no sé, o tienen que hacer el mismo procedimiento que hicimos nosotros de inscribirse en la plataforma?
Claro, acá en la plataforma sí te permite crear clases como yo acá tengo abierto una cuenta como estudiante, así que, por ejemplo, me aparece esta opción que dice unirse a una clase. Entonces ustedes como profesores pueden crear sus clases y acá te va a solicitar el código de la clase donde ellos van a poder ingresar y no necesariamente crear una cuenta. Ah, ya, esa era mi consulta. ¿Y el código me Ujú. aparece dónde? Una vez que yo Eh, planifico mi clase, hago mi clase, ¿me da un código? Sí, para responderte esa pregunta, dame unos minutitos mientras yo creo una clase desde una cuenta profesor y ahí te comento, ¿vale? Ah, ya, gracias. Cristian, adelante. Sí, yo quería hacer un comentario, lo puse ahí en el chat, que existe una versión mucho más antigua de esto, que es el Crocodile, el cocodrilo, que es de aproximadamente, salió antes del 2000, ojo, es un programa súper antiguo, lo puse en el chat y es mucho más básico. Y para aquellas personas que se están iniciando en el tema de construcción de circuito, es mucho más beneficioso porque viene solamente con ampolletitas de 1,5 voltios y como para iniciarse, aquellos que quieren ver un poquito de electricidad y tienen algunas dudas, es súper bueno. Crocodile Program. Súper buen dato. Es importante igual lo que nos mencionas porque de pronto, si bien no es tan complejo de utilizar la plataforma, sí te lleva un poquito de tiempo manejar todas las opciones que tiene y de pronto uno no tiene tanto tiempo como para iniciarse en esto. Así que muy buena acotación. Gracias. Sí, tremenda, tremenda acotación. eh, y sobre todo, igual tener cuidado. Bueno, esta es una recomendación que damos porque nos ha sucedido de repente. Al utilizar programas, tienen que considerar eh, las dos grandes competencias que hay hoy en día de sistemas operativos, porque es muy distinto trabajar en Windows y trabajarlo, en este caso, en Mac OS, algunas cosas. Y, ¿Sabes qué? y sí. Mira, yo estoy en un Mac y no pasaba nada, estaba todo bien. Sí, pero con Tinkercad. Sí, no, impecable, todo bien. Sí, no, en Tinkercad no hay problema, pero en otros programillas, sí. Mira, Pero estaba en viendo, Tinkercad te va a funcionar todo de maravilla. sí, estaba pensando en el tema de las tablets, igual si se puede funcionar ahí, porque nosotros utilizamos tablets para el chico, entonces ahí sería ideal igual. Sería Sí, utilizar mira. el tablet. No sé si ustedes lo han Eh, utilizado. en tablet no funciona muy bien para construir, pero al menos en un iPad. Tengo un iPad Pro, lo estuve probando y no te permite trabajar muy bien con la creación, pero sí puedes revisar los esquemas. Ah, ok. Mira, Sí, ahí Sí, alguien sí. está mostrando una imagen que está trabajando en una tablet. Ah, claro. sí. Ah, Sí. Oye, Victoria, ¿nos puedes decir qué tableta es? ¿Qué modelo Un para...? iPad Pro. Ya, ah, Lo que pasa es que mi internet en el computador es muy inestable y la tablet se conectó con mi celular. Entonces ahí pude trabajar súper bien. ya, perfecto. ¿Y el navegador que estaba utilizando? Safari. Safari, ya. Ahí está el dato. Con Safari sí funciona. Ahí está Sí. el dato. tableta con Mac. Sí. Oye, y todos estos tips son súper interesantes porque van enriqueciendo la práctica de estos laboratorios virtuales. Porque, ojo, que siempre uno se va encontrando con cosillas que, que de repente, no funciona o no nos funciona con la tablet, no funciona o no nos funcionan con el sistema operativo, no funciona o no funciona con X cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que ser consciente y nosotros siempre invitamos a que jueguen con las plataformas, jueguen con la tecnología, involúcrense en ella. Y Sergio, todo tuyo ahora. Ah, ya. Comentarle Voy. esta partecilla, que ya nos van a tirar la oreja porque nos vamos a pasar. Sí, esto ya no alcanzamos como a interiorizarnos mucho en este tema, pero es importante
y queríamos mostrarles que esto fue una de las actividades que realizamos con los jóvenes de 14, 16 años, 17 años, en donde en las primeras sesiones trabajamos con el circuito simple, luego utilizamos un simulador que no era Tinkercad, luego pasamos al uso de simulador Tinkercad, hicimos esta actividad, pero finalizamos con el trabajo práctico con una placa Arduino. Las placas Arduino son microcontroladores que sirven para manejar componentes eléctricos y electrónicos, ¿ya? Entonces, mediante estas plaquitas, lo que nosotros podemos hacer es automatizar y hacer procesos automáticos, como por ejemplo encender luces, apagar luces, encender cositas, y ahí Alan nos está mostrando por su cámara una placa Arduino que fue con las que estuvimos trabajando. Entonces, el trabajo que realizamos acá fue, primero que todo, trabajamos desde la construcción del circuito simple. A ver, creo que lo alcanzamos a hacer. Arduino, ¿dónde está Arduino? Sí, ¿dónde está Arduino? A ver, uno. Arduino 1, Arduino 1. Ya, a ver, con este a lo mejor podemos hacerlo. No, se me pegó la pantalla, dame un segundito, ahí sí. Entonces utilizamos la placa Arduino 1 para hacer las conexiones, utilizamos una protoboard. A ver, ¿cómo era que se llamaba acá? Dame un segundito. Acá está la placa de pruebas. También se le conoce como protoboard. Utilizamos las luces LED. Usamos 3 luces LED. La resistencia y otras cositas más. Entonces, acá igual es bastante simple esta actividad, pero sí requiere una introducción más o menos mucho más exacta, porque tienen que comprender los chicos qué es lo que es una placa, cómo funciona, etcétera, etcétera. Entonces, yo de acá tengo una salida de 5 volts y lo que hacía era pasarlo acá a la protoboard, conectamos la alimentación de los 3 LED y luego de acá los pasamos aquí. Perdón, me equivoqué. Acá. Un semáforo. Sí, por el semáforo. Sí, los niños terminaron programando su semáforo Classic. Sí. Yo creo que, bueno, nosotros lo probamos bien y es una actividad que funciona súper, súper, súper bien. Y ¿cómo se llama? Es una de las más simples, pero sirve mucho para, el pensamiento lógico matemático, la programación, y también poder llevar estos casos de creación de circuitos a algo más tangible y que a los niños les llama mucho, mucho la atención. Entonces lo que hacíamos era conectar este circuito, donde se me crachea todo porque no le puse la resistencia, ¿cierto? Y luego este circuito lo modificamos. Como ven acá ya está el circuito cerrado. Sale la corriente acá de la alimentación de la placa Arduino, de los 5 volts, entra a la protoboard y alimenta directamente estos 3 LED. El negativo sigue por acá, por esta línea, y vuelve acá al ground, que es el negativo de la placa. Y ese era el circuito simple. Ya con ese ejercicio los chicos estuvieron trabajando ya el concepto de circuito nuevamente, pero ahora trabajando con una placa, que también es complejo porque usar la protoboard también tiene una lógica que hay que comprender y se demoraron un rato en hacerlo. Pero luego de eso pasamos a la actividad final y la fuimos haciendo poco a poco. Y a ver, no sé si puedo... que era hacer el semáforo. Entonces la gran diferencia acá es que ya no alimentamos los LED desde la fuente de poder de los 5 volts, sino que utilizamos las entradas digitales. Estas entradas digitales, independiente para cada una de las ampolletas, o de los LED, perdón,
al utilizar estas entradas, tú les puedes dar órdenes a la placa para que haga cosas. En este caso, el puerto 11, 19, yo les digo mediante programación, en el 9 hay una ampolleta, en el 10 hay una ampolleta, en el 11 hay una ampolleta y quiero que haga tal o tal cosa. Entonces los chicos hicieron esto y además utilizamos la programación de este circuito, pero acá está. Este es del 1, acá está. Entonces, de una manera súper simple, los chicos lograron comprender más o menos cómo, o tuvieron su primer acercamiento a la programación, supieron cómo funcionan los componentes y cómo con una plaquita pequeñita pueden darles instrucciones y que hagan las cosas que ellos quieran. Entonces, acá rápidamente les voy a explicar. Estas líneas de color naranjo o estos textos de color naranjo son indicaciones o comentarios, perdón, dentro de la línea de código que no lo reconoce la placa, pero nos sirve a nosotros para guiarnos en el código. Entonces le decimos que estos 3 puertos digitales que están acá, que es el 9, 10 y 11, que están conectados a la ampolleta, se marcan como salidas, es decir, yo les voy a enviar datos, en este caso yo les voy a decir enciendan o apaguen. Entonces es un envío de datos. Y acá abajo tenemos ya la programación de las instrucciones, donde le decimos a cada una de las ampolletas que encienda, otras que tengan, que espere 2 segundos, luego que encienda otra y apague la siguiente, y acá tenemos el ejemplo ya con la simulación corriendo. Entonces, es interesante que conozcan como el recorrido que fuimos haciendo con los niños en progresión, desde los más pequeñitos a la construcción del circuito simple de manera más tradicional, hasta terminar con los más grandes trabajando en programación. Y eso está súper interesante porque se pueden hacer cosas y nosotros como siempre estamos bajo el pensamiento del low cost, en el sentido de trabajar a lo más bajo costo posible en las cosas, pero no perdiendo calidad, sino que para que sea asequible a todo, en ese sentido, no en el sentido de sacrificar la calidad del aprendizaje por disminuir costos. Miren, no sé si se ve, Sergio, ¿me puedes confirmar si se ve el video? Se ve. Ya. Miren, eso es como la versión, Sergio como que les explicó, y este es el video de uno de nuestros participantes de los talleres. Bien. O sea, terminó programando su propio semáforo, o sea, y vean eso, maravilloso. Sí, y a todo esto nosotros elegimos trabajar de esa manera, donde, como les vuelvo a comentar, trabajamos con el circuito simple, una simulación de eso, las simulaciones de este circuito en Tinkercad, y finalmente el trabajo manual, donde ya tenéis que conectar los cables, los jumpers, y ya hacerlo andar, conectarlo al computador, cargarle un programa, y como, bueno, ese es el resultado de lo que logramos hacer con los chicos en 3 sesiones. Sí, entonces, más o menos este es como el alcance que puede tener la utilización de estos laboratorios, que no quita tampoco trabajar de la forma tradicional ni con los elementos manuales, ¿cierto? O sea, acá la invitación es que las cosas converjan y vayan de la mano, porque se necesita de lo tradicional para poder llegar posteriormente a esto que estábamos realizando. Así que esa es la invitación. Cualquier duda, consultas, interrogantes nos pueden escribir. Lo mismo si les interesa el tema del Arduino, nosotros estamos prestos a colaborar en lo que estimen. Así que por el micrófono 2 se silencia, así que un gusto. Sí, por acá yo les voy a estar dejando en el chat nuestros correos electrónicos. Para cerrar, igual me gustaría volver a comentarles de que lo que les trajimos hoy día no es una solución definitiva, sino que son herramientas y metodologías que ustedes pueden ir aplicando en la medida que lo necesiten o lo requieran. Y eso, jueguen a simular mundos. Diviértanse. Oye, y un tip como casero, podemos dar como el tip casero. Al tiro, José, nos vamos a despedir y ya nos vamos a cerrar, nuestro taller.
Ya. O sea, todo lo que tiene que ver con Arduino y no sé, y con lo de programación, uno puede hacer kit de aprendizaje por menos de 10.000 pesos, como casero. Menos de 10.000 pesos por participante nos salía armar el kit ¿cómo se llama? De Arduino. De hecho, nos salía casi igual que armar kits tradicionales. Sí, oye, eso es lo importante, el correo uno puede dividir, por ejemplo, nosotros acá podemos comprar un set para los niños de la escuela que son de básica a sexto básico, bueno, de primero a sexto básico, pero ahí sería bueno que nos asesoren de repente para ver qué necesitamos, entonces eso en el correo podríamos preguntar, pues, para cada cantidad de niños, Sí, cosas Sí. básicas, igual puede ser un poquito más caro porque tenemos algunos recursos y podemos hacer hasta unos robots, igual una cosa así, entonces empezando de a poquito ahí para arriba. Pero eso nos falta a nosotros que nos den el punto de partida y los materiales para poder hacer algo de eso. Sí, mira, de todas maneras. Ya, dale, no, dale. nosotros encantados, tú nos escribes, por último nos juntamos un día sincrónicamente, conversamos más o menos y vemos cómo los podemos apoyar igual. Sí, Ok. sí, y en ese sentido igual el kit que nosotros armamos fue para la iniciación Arduino, la iniciación a la programación, pero que también es un trabajo, como le decía, de varias sesiones, pero ya al menos teniendo este kit tenemos lo fundamental que es la placa, tenemos la protoboard, tenemos los cables, y a la medida que vayan avanzando con los chicos ya pueden ir adquiriendo más componentes y hacer las segundas compras, entonces siempre hay que partir de lo básico y luego ir Escalando. aumentando, escalando, claro. Así que eso, por mi parte, Eso. micrófono 1, me despido. Muchas gracias. Chau, chau, que estén bien. Chau, chau. Gracias también, Muchas chao. gracias. Muchas gracias. Chao, muchas gracias Alan y Sergio por tan interesante y Gracias. práctico taller. Seguramente va a tener sus consecuencias ahí. Profes, queridos profes y queridas profes, vamos a empezar la segunda parte del congreso de hoy en referencia a los intercambios de experiencias docentes a las 5:10. Por tanto, vamos a tener aproximadamente 20 minutos para estirar el cuerpo y buscar algún cafecillo o té por ahí, ¿vale? Sí. Entonces a las 5:10 estamos para ver los trabajos de nuestros docentes y nuestras docentes. Me voy a presentar porque tengo otra capacitación de un libro virtual, así que no voy a poder estar. Ya, de todas maneras, les repito que todas las actividades van a ser grabadas. Hay algunos, o sea, están siendo grabadas y van a ser distribuidas. Seguramente algunas pequeñas ediciones va a haber y en algunos casos también vamos a requerir permiso, entonces eso va a demorar un poquito, pero de todas maneras las van a tener para ustedes. ¿Ya? Ok, gracias. Nos vemos, que estén bien. Chao. Nos vemos entonces. Gracias. Chao. 5:10 entonces. ¿Me podría poner stop a la grabación, José? Para separar del espacio que viene